Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo video de la unidad número 2 de Sanidad Animal. En él desarrollaremos el tema Control de las poblaciones microbianas. Este es un tema en el cual que tiene como objetivo dar a conocer los diferentes métodos con los cuales se controlan las poblaciones microbianas y los materiales que se utilizan. Aquí podemos observar en esta fotografía cómo se hace la limpieza de un equipo de ordeño mecánico. De esta manera vamos a evitar que nuestras vacas se enfermen de mastitis y que la leche que se les ordeña se vaya a contaminar y se vaya a cortar o vaya a provocar una enfermedad en quien las consume. Esa es la importancia y el objetivo de conocer cómo controlar las poblaciones microbianas. Entonces, comencemos. Introducción. En nuestro medio, la presencia normal de microorganismos es elevada debido a nuestro entorno tropical. Todos sabemos que es el clima muy húmedo y muy caliente hace que los microorganismos se puedan propagar más rápidamente. Y muchas veces también por la falta de educación sanitaria. Hoy estudiaremos de qué manera vamos a controlar estos microorganismos que atacan, además de los animales y plantas, nuestros alimentos, provocando daños a la salud humana. La inocuidad de los alimentos, que es el alimento sin contaminantes de microorganismos, puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez estos sean ingeridos no representen un riesgo para la salud animal o humana. Muy bien. Todos sabemos que hay varios pasos para llevar los alimentos de la granja o de la pesquería o del laticinio a la mesa donde nosotros comemos. ¿Por qué he sacado estos alimentos? Porque son alimentos que son atacados por bacterias, hongos y protozoarios y se descomponen. Este es un alimento altamente peligroso para el consumo humano. Y pueden suceder dos cosas: que perdamos el producto o que alguna persona inescrupulosa lo utilice de esta manera, lo procese y el que se va a comer esto se va a enfermar y puede tener un riesgo incluso de muerte. Entonces, como les decía, todas estas contaminaciones ocurren cuando los alimentos son llevados del lugar donde se obtienen, que puede ser la granja, puede ser la pesquería, puede ser el rastro donde se matan los animales, al supermercado o directamente a la mesa, pasan por el mercado, ustedes saben todo eso. A estos pasos los llamamos la cadena de producción de los alimentos. La contaminación por microorganismos puede ocurrir en cualquier momento a lo largo de la cadena, durante la producción, el procesamiento, la distribución o incluso la preparación de los alimentos. Cuando el germen llega al alimento, él va a reproducirse. Los microorganismos más comúnmente encontrados y mayoritariamente encontrados, lógicamente, son las bacterias. Entonces, ellas se reproducen a través de fisión binaria. Algunos autores aseguran que una sola bacteria puede dar origen a 1 millón de bacterias en 3 horas. Cuando el germen se alarga o ensancha, se forma una nueva pared celular al medio y se producen 2 nuevas células. Este fenómeno se conoce con el nombre de fisión binaria. Si el microbio continúa multiplicándose a ese ritmo durante corto tiempo, el número de gérmenes que resulta es extremadamente elevado.
Para poder controlar esta elevada población microbiana es necesario la eliminación de los microorganismos. Esto puede conseguirse por medios físicos y químicos. Los medios por los cuales vamos a controlar estas grandes poblaciones son medios físicos y químicos. Bueno, tenemos aquí lo que son los procedimientos para el control microbiano. Tenemos los métodos físicos, los métodos químicos y los agentes antimicrobianos, que serían algo así como métodos químicos también, pero son más especializados. Aquí podemos ver cómo se encuentra una persona haciendo limpieza. Ya veremos lo que es limpieza, desinfección, ¿sí? Las diferencias y todo eso. Pero lo importante es que comenzaremos a estudiar cuáles son los procedimientos para el control microbiano. Ok, démosle. Tenemos en un primer momento lo que son los agentes físicos. El primer agente físico que vamos a estudiar es la temperatura. Y la temperatura puede ser calor húmedo y calor seco. Las bacterias resisten mejor el calor seco que el húmedo. El punto crítico de muerte térmica es probablemente la temperatura a la que se produce la coagulación de las albuminas protoplasmáticas del microorganismo, bacteria por ejemplo, o un protozoario, que acarrea la detención del fisiologismo. El agua es necesaria para que se dé la coagulación. Aquí tenemos una estufa de Pasteur y aquí tenemos un autoclave. Este se destapa como una olla de presión. Se pone aquí adentro instrumental, se pone ropa, se pone cualquier tipo de material que usted quiere esterilizar, pone agua, cierra y se enchufa eléctricamente y esto comienza el agua a hervir y esto rápidamente queda estéril. En cambio el calor seco, todo lo que está aquí pierde la humedad, pero necesita más tiempo, porque como lo dije antes, el agua es necesaria para que haya coagulación del protoplasma de los microorganismos. Ahora vamos a ver una cuestión bien interesante. El calor seco versus el calor húmedo. ¿Cuál es mejor? Aquí podemos ver como ejemplo un incinerador. Y aquí podemos ver lo que es no el agua hirviendo, sino el vapor del agua. Con el vapor a temperatura de 120 grados centígrados se destruyen en 10 minutos los esporos más resistentes. Escuchen bien, 120 grados centígrados en 10 minutos. Mientras que se necesita una hora de acción del aire caliente a temperatura de 150 a 170 grados centígrados para lograr el mismo resultado. 120 grados centígrados aquí en el vapor y aquí en el calor seco 150 a 170. Aquí necesitamos 10 minutos y aquí necesitamos más o menos una hora. ¿Ven la diferencia? ¿Ven el menos gasto de energía y la ventaja que tiene el calor húmedo sobre el calor seco? Tenemos el calor seco en el horno. El calor seco es un método térmico de esterilización y su efecto en los microorganismos es equivalente al horneado. Todos han visto cómo se hornea el pan, o todos han visto alguna vez en su casa a su mamá horneando en la cocina. Sí, cuando se abre el horno, el aire se siente caliente en la cara. El calor cambia las proteínas microbianas por las reacciones de oxidación y crea un medio interno árido. Así quema a los microorganismos lentamente.
Esto es en el caso del calor seco en el horno. Ahora tenemos como ejemplo la autoclave, que es una máquina que trabaja con vapor, igual que una olla de presión. Necesitan agua. Por eso es que el autoclave trabaja con calor húmedo. El calor húmedo es un método térmico de esterilización y mata microorganismos por la coagulación de proteínas. Ese proceso se llama desnaturalización de las proteínas. Estas se coagulan y se convierten en proteínas no funcionales. El calor húmedo puede penetrar más rápidamente que el calor seco, porque las moléculas de agua conducen mejor el calor que las moléculas de aire. Por ello, el calor húmedo puede ser usado a temperaturas más bajas y menor tiempo de exposición que el calor seco. Vamos a poner un ejemplo. La albumina del huevo con 50% de agua se coagula a 56 grados centígrados. 56, 50%. Cuando esta misma albumina del huevo tiene solamente el 25% de agua, se coagula de 56, pasa a 74 a 80 grados centígrados. A menor cantidad de agua, mayor cantidad de energía. Cuando la albumina del huevo tiene únicamente 18% de agua, se coagula, aumenta, miren, de 80 a 90 grados centígrados. Cuando la albumina del huevo solamente tiene 6% de agua, se coagula a 145 grados centígrados. ¿Sí? De 56 grados centígrados que tenía cuando comenzó con 50%. Y la albumina de huevo sin agua se coagula de 160 a 170 grados centígrados. Un gran gasto de energía. Y aquí tenemos una clara de huevo fresca y una clara de huevo ya coagulada, que serían las proteínas. Ahora vamos a conocer un poco lo que es el proceso de pasteurización. En un primer momento podemos ver todos estos productos: conservas, frescos, quesos, leches, jugos, leche de soya, mermeladas, aceitunas, todos estos productos que encontramos en nuestro y que consumimos han pasado todos por un proceso de pasteurización. La pasteurización es una aplicación de la destrucción de la bacteria por temperatura inferior a la de la ebullición del agua. Es el método corrientemente denominado pasteurización. Y es que la pasteurización consiste en subir y bajar la temperatura del producto. Subidas bruscas y bajadas bruscas van a producir un choque térmico que va a matar el microorganismo. Esta es una máquina pasteurizadora. La leche entra aquí y se enfría del ambiente, digamos 30 grados centígrados, se enfría a 4 grados centígrados. Después ella pasa a través de una bomba a esta máquina, donde ella aumenta su temperatura de 4 grados centígrados, se calienta alrededor de 80-90 grados centígrados. Después que está caliente, ella sale y penetra a esta otra máquina que está aquí atrás, donde la leche baja de 80-90 grados centígrados, baja nuevamente a 4 grados centígrados. Ese cambio de temperatura es lo que mata a los microorganismos. Después la leche a 4 grados centígrados sale y se va a la empacadora. Eso es lo que es el proceso de pasteurización, dicho de una manera pues sencilla. Voy a tratar de subir un video para que vean el proceso. Tenemos el proceso de tindalización. El proceso de tindalización es un proceso antiguo
creado en la época de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, en la época de Abraham Lincoln, ya mucho tiempo, 1870, por John Tyndall. ¿Sí? Es un proceso a través del cual se eliminan las bacterias de las infusiones, de los líquidos, de las mermeladas, de los vinos, bueno, basado en calentamiento discontinuo. ¿Qué significa esto? Que ponemos todos los botes cerrados, aquí pueden ver ensaladas, mermeladas, se colocan dentro y se hierve. Cuando el agua está hervida, esta canasta, están viendo esta canasta, se saca y se deja al medio ambiente para que se enfríe. Media vez enfriado, se vuelve a colocar en el agua hirviendo y se vuelve a calentar. Después se saca y se vuelve a poner al medio ambiente. Después se vuelve a poner y entonces esas son las calentamientos discontinuos. Ese choque térmico es parecido a la pasteurizadora, hace que los microorganismos contenidos dentro del producto que estamos esterilizando se mueran. Y esto puede durar meses, semanas, meses, hasta años. Las conservas. Porque recuérdense que antiguamente no existían las refrigeradoras ni nada de esa cosa. Incluso estos procedimientos son mejores y menos contaminantes e invasivos. Ok, eso es el proceso de tindalización y se hace a través del calor y del frío, que es lo que estamos estudiando, los agentes físicos. No nos perdamos, por favor. Estamos estudiando los agentes físicos para controlar los microorganismos. Frío, calor, pasteurización, tindalización. Bueno, seguimos con otro un poco más radical y es la incineración. Esto que están viendo aquí es unos chorros de gas propano, ¿sí?, que se combustionan y producen estas dos llamas que chocan entre sí. Pues aquí se incineran cadáveres, aquí se incinera basura, todo lo que tenga que quemarse. Entonces, la incineración destruye por completo los microorganismos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando estamos en el laboratorio, ustedes que ya cursaron microbiología, cuando iban a hacer repicajes de bacterias en el medio de cultivo, calentaban las asas en los mecheros de Bunsen hasta estas quedar bien rojitas para matar cualquier bacteria que nos fuera a infectar. Eso es el principio de la incineración. Existe un incinerador en el laboratorio de patología veterinaria que se encuentra carretera a Mapulapa. Ahí hay uno que probablemente hasta ya se arruinó, pero era un incinerador con todas las reglas. Ok, seguimos ahora con los procesos de congelación. Algunos países del primer mundo, la gente es bien ocupada y todo eso, no tiene tiempo, entonces ellos compran sus alimentos para la semana congelados y solo los están descongelando en el microondas. Bueno, ahora en tiempos de pandemia, muchos de estos, por ejemplo, mi esposa, nosotros aquí en la casa tenemos mucha fruta congelada y alimentos congelados. La congelación no se considera un método adecuado para destruir los microorganismos. La congelación y la descongelación alterna disminuyen considerablemente la población bacteriana. Probablemente la muerte se produce por la solidificación del protoplasma bacteriano y sin duda alguna es la naturaleza mecánica. No obstante, las bacterias congeladas en hielo permanecen vivas durante considerables periodos de tiempo. Otro proceso es el proceso de desecación. He puesto como ejemplo la carne seca o charque. Es la carne que se corta en lajas largas, en cortes largos y delgados. Se le pone bastante sal y se deja. Después se deja orear al sol. Se cuelga como que fuera ropa para que se seque. Y el efecto de la sal hace que se vuelva dura y reseca. Pero esta carne aquí aguanta mucho tiempo y puede ser consumida porque la sal mata a las bacterias. Y tenemos los procesos de desecación,
que son muy utilizados en Europa. Aquí estamos viendo el desecado ahumado de los jamones de cerdo, ¿sí? Que se conservan de esta manera durante años y que son muy comercializados en Europa y en los Estados Unidos. Tenemos otro método que es la radiación ionizante. Si usted alguna vez se ha acercado a un comal cuando están echando las tortillas, o a un horno de barro cuando están haciendo pan, sin duda alguna, o a una fogata, usted siente el calor en su piel, lo siente fuerte. Eso es lo que producen las radiaciones, solo que las radiaciones ionizantes provienen de núcleos de átomos, ¿sí? La radiación ionizante se usa principalmente para la esterilización, descontaminación y prolongación de la vida útil de los instrumentos o cosas. La eliminación de microorganismos patógenos es un hecho a través de la radiación ionizante. Y para aquí traía este esquema para que ustedes se recuerden de las partículas alfa, de las partículas beta y las partículas gamma, que son las que atraviesan más. Las partículas alfa quedan en el papel, las partículas beta en el plástico y los rayos gamma se detienen con el plomo. Bueno, los productos o materia prima se exponen a la radiación. Este es el proceso. O sea que imaginémonos que aquí está un pedazo de carne, está una botella de agua, ¿sí? Entonces se exponen a la radiación durante un tiempo predeterminado. Es necesario para que los productos absorban la energía suficiente para alcanzar el objetivo buscado, que es la eliminación de los microorganismos. La radiación ionizante destruye todo tipo de microorganismos en materiales sólidos o líquidos. No genera calor, motivo por el que es ampliamente utilizado en la industria de medicamentos sensibles al calor, equipos de laboratorio, en la industria de los cosméticos, en la industria de los vinos, que pueden alterar su sabor o su olor cuando se utilizan métodos con calor. La radiación ionizante, como les dije, la radiación es eso, la onda de calor, pero la radiación ionizante tiene la característica que no produce calor. Ok, continuemos. Tenemos las radiaciones. Dentro de las radiaciones tenemos las más conocidas, que son las radiaciones ultravioletas. La luz filtrada desprovista de radiaciones ultravioletas impide la multiplicación de bacterias, virus. Los rayos calóricos infrarrojos contribuyen a reforzar la acción de los rayos ultravioletas. Esto que estamos viendo aquí es una lámpara de rayos ultravioleta, y es utilizada y puede ser es comercial, ¿sí? Al igual que los rayos infrarrojos. Para la producción de estos rayos se emplean lámparas de arco de Cooper-Hewitt, las de arco de vapor mercurial y las de arco de carbón. La radiación ultravioleta artificialmente puede emplearse para fines diversos. Entre los principales son la esterilización de agua y el efecto germicida. Aquí podemos ver al lado derecho una planta procesadora de agua, de envasadora de agua. Esto que están viendo aquí, esta lucita, es una lámpara ultravioleta frente a la cual va pasando el agua despacio y se va esterilizando para después pasar por un filtro están viendo aquí, y ser esterilizada. Pero toda esta agua pasa por rayos ultravioleta. Podemos observar en esta foto unas lámparas. Esto es moderno. Ahora que tenemos el COVID, sí, se utilizan estas lámparas de rayos ultravioleta. Miren el tamaño, deben de medir unos 2 metros. ¿Sí? Se colocan dentro de las salas. Esta es por ejemplo una sala de cirugía con todos sus aparatos contaminados. Entonces se limpian, se hace una limpieza y se desinfecta lo que se puede, pero
Esta lámpara queda aquí encendida durante algún tiempo para que todos los gérmenes del aire y que están pegados en la pared o en lugares donde no se puedan, se mueran. Estas lámparas controlan la cantidad de microorganismos en el ambiente y son utilizadas en los hospitales de primer mundo para esterilizar. No sé si el hospital El Salvador tendrá de estas lámparas, pero es muy interesante. Tenemos siempre, ¿verdad?, los rayos ultravioleta, ¿sí? Las purificadoras de agua, ¿verdad?, utilizan lámparas germicidas ultravioletas, producen radiaciones de pequeña onda que son letales para las bacterias, virus y otros microorganismos presentes en el agua común. Y esta es una de las cómo usted puede saber los rayos ultravioleta. Si usted escribe algo que no lo puede ver simplemente con la vista, pero lo puede detectar a través de los rayos ultravioleta. Tenemos también los agentes mecánicos. Ya hablábamos de ellos aquí en la procesadora, en la procesadora de esterilizadora de agua, ¿sí?, que tenía su lámpara, pero también tenía su filtro. Y ahora vamos pues a hablar de lo que son los filtros, los agentes mecánicos. Así los vamos a llamar, agentes mecánicos. Tenemos el método de filtración. Es un método que ustedes conocen. Aquí pueden ver los principios de los filtros industriales, los filtros que se utilizan en las grandes ciudades para filtrar grandes cantidades de agua y cómo funcionan. Aquí podemos ver que el agua penetra al interior del filtro y comienza a girar entra girando en torno a este filtro, ¿sí?, que puede ser con carbón activado y puede ser de arcilla. Entonces, a través de la presión, el agua pasa a través de este filtro y llega al interior de este tubo y a través de él sale. Cuando el agua sale ya está filtrada a presión. Igualmente, el mismo principio es aquí. Una bomba a presión penetra el agua dentro del filtro, el agua gira alrededor del cilindro del filtro y por la presión pasa al interior y de ahí pasa pues a donde le toque ir. Esto puede ser hecho con vinos, jugos, con una diversidad, depende de la fábrica a lo que se dedique. Y aquí podemos ver pues filtros que se utilizan en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Hong Kong, ciudades enormes donde se tiene que pues el agua reciclarla. Entonces pueden ver que su interior el agua entra a través de este primer filtro y aquí tenemos un filtro que está hecho por carbón, ¿sí?, arena fina y arena gruesa, ¿sí? Entonces el agua entra a presión y baja a través de la capa de atracita o de carbón activado, pasa a través de la arena fina, pasa a través de la arena un poco más gruesa y aquí tenemos otra capa de carbón y el agua sale. El agua sale ya limpia y todas las suciedades, bacterias, virus y todo quedan atrapados aquí. Es una manera pues que ayuda a reciclar el agua para consumo humano en algunas veces. Y tenemos pues los filtros domésticos. Las bacterias pueden ser eliminadas de un líquido pasándolas a través de un filtro que tenga poros tan finos que estos poros retengan los microorganismos. Se emplea ampliamente en el aislamiento de los virus filtrados en los laboratorios clínicos y también los filtros domésticos pues se utilizan en casa. Incluso el ingeniero Rafael produce en el Bajo Lempa junto con una cooperativa filtros de este tipo de barro. Y que es uno que tiene arena, tiene grava y tiene cascajo, a través del cual el agua penetra y deja todas las impurezas aquí y al final tenemos la salida de agua
pura, y aquí podemos ir viendo a través de monitoreando el nivel del agua. Esto es lo de los filtros. Aquí tenemos pues una imagen de lo que son los filtros industriales de gran tamaño y de gran potencia. La filtración se emplea también para eliminar las bacterias de los medios de cultivos, pero en este caso estos filtros industriales son los que van a quitar los microorganismos que quedaron de las aguas residuales tratadas, para que probablemente sean utilizadas por algunos fines de limpieza o incluso, no sé, ciertamente la ciencia está bien alta para el consumo humano. Tenemos también los filtros de membrana. Los filtros de membrana que son de los que algunos utilizamos en nuestras casas. Nosotros aquí en casa tenemos un filtro de membrana, ¿sí? Son circulares con un grosor de 0.1 milímetro y con poros muy pequeños de unos 2 milimicras, por lo que el microorganismo no puede atravesarlo. Se fabrican de acetato de celulosa, policarbonato, fluoruro de polivinilo u otros materiales sintéticos, y se utilizan en estos aparatitos que pasan el agua antes de salir por el chorro, y esa agua usted la puede tomar tranquilamente. Más en El Salvador, donde la población aproximadamente consume 3 cucharadas de estiércol humano por año. Es muy bueno tener este tipo de filtro. Ahora pasamos a los agentes químicos. Dentro de los agentes químicos vamos a estudiar los conceptos de desinfección, germicida, antiséptico y antibióticos. Los agentes químicos son todos los agentes comerciales, empleados para la limpieza y para la eliminación de esto, de los mafiosos, de los microorganismos patógenos, porque no nos olvidemos que hay microorganismos que son beneficiosos. Sí. Ok. Tenemos la primer concepto, desinfección. Bueno, se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación. O sea, mata buenos y mata malos. Ahí no hay vuelta de hoja. Tales como agentes patógenos, al igual como bacterias, virus, protozoarios, impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en la fase vegetativa que se encuentran en los objetos inertes, como puede ser el piso, puede ser una cuchara, un tenedor, puede ser una placa de Petri, puede ser una pared. Entonces la desinfección se denomina desinfección a un proceso químico que mata o erradica los microorganismos. Ahora tenemos que es germicida. Ustedes pueden ver, y hay una trailada, como decimos aquí en El Salvador, de herbicidas en todos los supermercados y en cualquier tiendas fuertes. El herbicida es cualquier sustancia o proceso que destruye gérmenes, los cuales pueden ser lógicamente bacterias, virus u otros microbios que pueden causar infecciones o enfermedades. También puede ser llamado microbicida. Ok, ese es el concepto. Ahora tenemos, con la llegada del coronavirus, pues un nuevo concepto: sanitizante. Aquí tenemos geles, antibacterial, alcohol, desinfectantes, etcétera, etcétera. Sanitizante es un compuesto que reduce, pero no necesariamente elimina los microorganismos del medio ambiente y de objetos inanimados. Son generalmente utilizados en contacto con alimentos. Los sanitizantes son sustancias que reducen el número de microorganismos a un nivel seguro. Debe de tener propiedades germicidas o antimicrobianas, y se aplica a los objetos no vivos para destruir los microorganismos.
de los cuales el proceso que se conoce como desinfección o sanitización. Oigan bien, sanitización, según la fuente consultada. Tenemos los antisépticos. En este caso, he utilizado un producto comercial que todos ustedes conocen como antiséptico bucal, que se llama Listerine. El término antiséptico se aplica corrientemente para designar a los agentes químicos para inhibir el crecimiento bacteriano y con el tiempo estos gérmenes pueden hasta morir. Los antisépticos son productos para inhibir el crecimiento bacteriano. Tenemos los antibióticos. Los antibióticos son agentes químicos que destruyen bacterias y que son producidos por microorganismos vivos. Y ahí tenemos dentro de los antibióticos la famosa penicilina, la tetraciclina, la rifampicina. Sí, tenemos un gran montón de antibióticos que hay, las cefalosporinas, tenemos las amoxicilinas, ¿sí? Todos son, la estreptomicina, el clorafenicol, todos son antibióticos. Tenemos ahora un pequeño reflexión, estudio de cuáles son los factores que se incluyen en la eficiencia de un producto químico. ¿Cuáles son los factores? Nosotros hemos tomado 3: la concentración, la temperatura y el tiempo. Ok, vamos uno por uno. Primeramente, la concentración. ¿Qué es algo concentrado? Pues mire, no es lo mismo que usted utilice lejía pura para trapear el piso de su casa que usted utilice una concentración de lejía. Ahora que estamos con el COVID, se recomienda que para una botella de agua, para sanitizar o para desinfectar un objeto o una persona que va, se utilicen 5 centímetros cúbicos de lejía. Si utilizáramos 10, pues va a ser un poco más fuerte, va a eliminar mejor, pero puede producir quemadura o intoxicación en las personas. Un desinfectante, cuando muy diluido, pierde acción bactericida, pudiendo ser fácilmente en un sistema acuoso el pH del mismo, lo que podría causar precipitación de los componentes desinfectantes. Y de una manera general, pérdida de la eficiencia, un aumento en la concentración, como ya lo habíamos dicho, puede causar corrosividad, puede quemar, así como abrasación, que son las quemaduras. Cuando se aplica en la piel, puede caer en un ojo, en la cara o en alguna mucosa. Asimismo, por su concentración, podría emitir gases tóxicos. ¿Quién nunca ha abierto un frasco de pinesol y se lo ha puesto en la nariz? Aquel olor a amonio le llega a uno hasta el cerebro inmediatamente, porque es tóxico. Otro factor es la temperatura. De una manera general, la temperatura puede acelerar la acción de un desinfectante, pero eso va a cortar su tiempo de duración. E inversamente, una baja de temperatura, o sea, estamos hablando en países helados, puede disminuir su acción hasta el límite de detener totalmente su acción cuando se dan temperaturas bajo congelamiento. Por ejemplo, Alberta, Canadá, experimentó el año pasado 36 grados bajo cero. Imagínense ustedes queriendo matar bacterias con un desinfectante en la calle por gusto. Tenemos también lo que es el tiempo. El tiempo es un factor que depende de muchos factores, principalmente la temperatura, el pH, presencia o ausencia de materia orgánica, concentración de aplicación
tipo de vehículo, si lo hacen agua, si lo hacen aceite, si lo hacen polvo, pero sobre todo su tipo de composición, ya que de la estabilidad de sus componentes depende en gran parte su vida útil. Eso es el factor del tiempo, es como el tiempo afecta. Ahora vamos a estudiar un poquito, en la otra unidad, en el otro video lo vamos a ver mejor, lo que son los antimicrobianos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Un antimicrobiano es una sustancia química que a bajas concentraciones actúa contra los microorganismos, destruyéndolos e inhibiendo su crecimiento. Esos son el concepto de antimicrobiano. Ahora, tenemos también las condiciones que influencian la eficacia de un antimicrobiano. ¿Sí? La destrucción de los microorganismos y la inhibición del crecimiento no es un proceso simple, debido a que la eficacia de un agente antimicrobiano es afectado por 6 factores. 6 factores. Primero, el tamaño de la población. Debido a que la muerte es exponencial, una población muy grande requiere mayor tiempo para que la población se muera. No es lo mismo que usted tire o aplique un desinfectante, un germicida en un piso que está limpio, aparentemente limpio, ¿verdad? Pero ahí hay bacterias, ¿sí? Que usted, ¿sí?, tire ese mismo líquido en el fondo del depósito de basura, que tiene una capa blanca y está todo ligoso. Entonces, lógicamente que va a requerir mayor tiempo para poder eliminar los microorganismos que se encuentran en el depósito de la basura. Ahora bien, composición de la población. O sea, ¿cómo está compuesta la población? La eficiencia del antimicrobiano varía considerablemente con respecto a la naturaleza de los organismos que son tratados, porque su susceptibilidad es distinta. Y lo voy a tratar de explicar. Por ejemplo, las endosporas bacterianas producidas por las bacterias gram negativas, como por ejemplo el anthrax, la pierna negra, ¿sí?, son más resistentes que las células vegetativas. Las células jóvenes mueren con mayor facilidad y algunas especies soportan mejor las condiciones adversas. Todos sabemos que hay bacterias que son resistentes a la penicilina. Entonces todo eso influencia en la composición. Van a haber unas que se van a morir rápido, pero van a haber otras que definitivamente van a sobrevivir o van a quedar medio vivas, medio muertas. Concentración o intensidad del agente microbiano. Ok. A menudo, pero no siempre. Entre mayor sea la concentración del agente químico o más intenso el agente físico, que puede ser el calor o el frío, más rápidamente se destruyen los microorganismos. Pero generalmente la eficiencia no está relacionada con la concentración o intensidad. Porque si usted quiere hacer una desinfección rápida de su casa y le va a aventar un barril de gasolina y le va a dar fuego, bueno, realmente lo va a hacer rápido, pero que eso sea eficiente, creo que más bien es un problema. Pasemos ahora a lo que es el tiempo de exposición. Sí, el tiempo de exposición. Cuanto más tiempo se exponga una población a un determinado agente, más organismos se van a destruir. Y es por eso que las sanitizaciones se hacen en algunos mercados, o cuando volvamos a la universidad se van a hacer una vez o 2 veces por semana para poder tener un control de los virus del COVID y que hayan menos infectados. Tenemos también lo que es nuevamente el calor. A menudo un aumento en la temperatura aumenta la actividad de un agente químico. Eso lo hemos visto incluso en las enzimas, en la descomposición. A mayor temperatura, mayor metabolismo.
Y los entornos, que son muy importantes. Los entornos. La población que se quiere destruir no se encuentra aislada definitivamente. Ya lo dijimos, por ejemplo, en el caso del fondo del bote, del recipiente de la basura, ¿verdad? Ahí adentro, en el fondo, está pegada una crosta, está un lodo pegado, reseco ahí. Entonces, sí, las poblaciones no están aisladas. Están rodeadas de diversos factores ambientales que pueden protegerla o facilitar su destrucción. Por ejemplo, el calor es más efectivo en un medio ácido. La materia orgánica, como en el caso de la suciedad que queda en el fondo de los basureros, le da protección contra el calor y a los desinfectantes y químicos. Por eso es que el entorno es tan importante. Por eso primero tenemos que hacer una limpieza física y después debemos de colocar los agentes germicidas. Ok, ahora vamos a ver cómo actúan los antimicrobianos. Bueno, de una manera general los antimicrobianos realizan su trabajo en la pared celular, que como lo vimos en biología es una doble pared. La pared celular tiene una doble capa de lípidos con sus radicales hidrofílicos hacia el interior, y ahí podemos ver las enzimas, podemos ver algunas proteínas a través de las cuales pues hay intercambio de electrones o de sustancias con el medio exterior. Por eso es que la pared celular es semipermeable. Entonces, los antimicrobianos alteran la permeabilidad, ¿sí?, de la membrana citoplasmática, haciendo que entre agua al interior, ¿sí?, que se pierde el equilibrio hidroosmótico y la bacteria reviente o muera. Y daños en la pared celular. ¿De qué manera? Inhibiendo la síntesis de sus componentes. Entonces, cuando la síntesis de sus componentes es inhibida, aquí se abren orificios por el cual penetra el agua o penetra la sal, qué sé yo, y la bacteria, el microorganismo muere. Tenemos también lo que es la alteración de la permeabilidad. ¿Sí? Y tenemos el estado físico-químico de las proteínas y de los ácidos nucleicos son los que se inhiben en la síntesis, por lo cual va a haber daño a la pared celular. Y también hay una inhibición enzimática. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a las enzimas. Las enzimas tienen receptores en la pared. Entonces, los inhibidores se ocupan y no dejan que la bacteria pueda alimentarse o pueda respirar, ¿sí? Disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un agente patógeno o corregir un desequilibrio metabólico. Muchos medicamentos, por ejemplo, actúan como inhibidores enzimáticos. Eso lo veremos en los antibióticos, pero eso es otra cosa. Bueno, de esta manera terminamos este video. Espero que haya sido de su agrado. Los espero en el tercero y último video de esta serie de la unidad 2 de sanidad animal. Tengan todos un feliz día y cuídense mucho.